sesión del día 25 de junio. Invito a los concejales si quieren a añadir los ojos, a la bandera. Primer proyecto de ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo, mediante el cual se modifica la ordenanza 002-2021. El vamos tiene la palabra. Buenos días, concejales, buenos días, presidente. Habiendo tratado los proyectos en comisiones, pido que se vote el proyecto número 1, 2 y 3. Buen día, señor presidente. Bueno, nosotros vamos a acompañar el proyecto número 1, el proyecto número 2, pero no vamos a acompañar el proyecto número 3, que tiene que ver con la ordenanza en donde se autoriza la venta o la enajenación de un lote de terreno de dominio privado municipal del barrio de La Campana. Hay algunos elementos que nos han hecho un poco de ruido mientras analizamos la cuestión. Esto ya lleva un mes acá dentro del Consejo Deliberante, señor presidente, y nosotros hemos concluido que evidentemente de lo que se habla acá es una subasta electrónica dirigida. ¿Por qué una subasta dirigida? Porque muy probablemente el único oferente va a ser la empresa que originalmente, o la empresa que originalmente se le intentó vender a través de un canje el lote en cuestión. Hace casi un mes se ingresó desde el Poder Ejecutivo un proyecto para hacer un canje de esta hectárea de tierra, que es la que estamos ahora debatiendo, a cambio de su equivalente en dinero por hormigón. Esa ordenanza se cayó porque no acompañó a la oposición e incluso algunos miembros del oficialismo se abstuvieron de votarla. Todavía a la fecha no conocimos los motivos, pero en lo personal lo sospecho. Habían algunos elementos que pusimos sobre la mesa en el debate de la comisión que después no fueron tenidos en cuenta al momento de avanzar con este proyecto. Se había debatido en ese momento la posibilidad de que se establezca un cupo laboral local que no quiso ser incluido en el proyecto al momento de trabajar en la sesión, siendo que había sido acordado antes, de que no pueda ser modificado la designación, es decir, lote industrial, que se mantenga como tal, y la más importante a mi entender, que era la cuestión de los plazos en la entrega del hormigón. ¿Y por qué destaco la cuestión de los plazos? Porque nosotros, los vecinos, por ejemplo, de Cuesta Colorada, ya estamos sufriendo la cuestión de los plazos. No sabemos si por culpa del privado o por culpa de la municipalidad. Yo creo que la responsabilidad es de la municipalidad. En Cuesta Colorada, que se viene prometiendo asfalto, pavimento y cloacas de hace 10 años, se empezó a hacer el cordón cuneta únicamente, el resto quedaron en promesas muertas, a partir de una ordenanza de aprobación de un barrio de 500 unidades habitacionales, que va a estar al lado de este terreno donde se están enajenando, y que a la fecha, es decir, pasados ya los 7 meses de aprobada la ordenanza, todavía la obra está en veremos. Es decir, se aprobó un barrio de 500 casas a un privado, a cambio de hormigón para la Cuesta Colorada, que la van entregando en cuentagotas. Repito, no sé si es por el privado o por la municipalidad. Yo pongo la responsabilidad de la municipalidad. Encima hacen una cuadra por mes y lo publican en la página web de la municipalidad.
Yo creo que lo que están haciendo es la vieja táctica electoral, que ya nos tienen acostumbrados, de estirar la obra para que cuando llegue el momento de las elecciones puedan hacer todo el ciclo de las inauguraciones, etcétera, etcétera. Así que, quizás con suerte, una ordenanza aprobada a fin del año pasado se terminará de ejecutar cuando lleguen las elecciones del 2023. Así que en la Costa Colorada seguiremos esperando. Bueno, el tema de los plazos del cuplo local, el tema de que sea lote industrial, entre otras cosas, no había una tasación oficial, como ordenaba una ordenanza también, llevó a que se caiga esta primera ordenanza que había enviado el Poder Ejecutivo, el intendente Facundo Rufray. A la semana viene una nueva ordenanza, que es esta, que yo la celebro, porque es superadora, sin lugar a dudas. Digamos, van a transparentar lo que antes parece que no era transparente. Se intentó un camino errado y después se corrigió el rumbo. Lo celebro. Pero así todo, observamos que es una subasta dirigida. ¿Por qué una subasta dirigida? Porque nadie más se va a presentar en esta subasta. Es lo que estipulo. Por lo menos he hablado con muchos inversionistas y no lo han visto de esa manera. Es una subasta dirigida porque la empresa que originalmente iba a ser beneficiaria de esta enajenación, pagando el costo, lo cual está perfecto, es la empresa que se ha transformado en la nueva estrella de la obra pública en La Calera. Una relación que ha empezado desde la llegada del intendente Facundo Rufray, o que se ha aceitado. Es la empresa que seguramente va a buscar por este lote. Me parece bien, porque desde el punto de vista empresarial, lo que propone este ralón en este lugar es bueno, incluso es bueno para la ciudad. Hacer una hormigonera en ese lugar para que tengamos nuestra propia materia prima para avanzar en obras de infraestructura, etcétera, etcétera, es positivo. Pero me llama la atención cuál es la empresa. Me llama la atención de que está cruzando el río su propia cantera. Bien, tiene la materia prima cerca. Me llama la atención que está pegado a un barrio que se aprobó en este mismo Consejo Deliberante de 500 casas. Me llama la atención que sea la principal proveedora del Estado. Pero principalmente me llama la atención, señor presidente, que todo esto empezó hace un mes, que es justamente cuando fue nombrado el nuevo gerente comercial en la empresa Terralón. ¿Y quién es el nuevo gerente comercial? Pablo Facta, quien fuese durante 8 años, creo, e incluso también durante el primer año, secretario de Hacienda, después hubo un cambio de cargos en el medio. Claro, es como que ya está todo aceptado. Quizás es la casualidad que lleva a que justo hace un mes se asume ese cargo y todo esto entra en un consejo deliberante dominado por el oficialismo y sale como sale, como en el bingo, sale y sale hoy. Si no sale por este lado, sale por subasta. No digo que haya algo ilegal acá, al menos no lo alcanzo a ver, pero me generan estas dudas que no quería dejar de ponerlas sobre la mesa. ¿Qué injerencia existe en los proyectos que llegan al Consejo Deliberante de empresas que hoy están conformadas por exfuncionarios? Es una duda razonable y no quería dejar de ponerla sobre la mesa. Fuera de eso, creo que es muy importante la llegada de empresas a la ciudad de La Calera. Me parece que debería ser una política de Estado, ya lo dijimos en sesiones anteriores. El Estado debe poner a disposición de los privados tierras, tiene que poner exenciones impositivas para que vengan a radicarse en la ciudad de La Calera empresas que generen trabajo. Porque es el trabajo lo que le da dignidad a la persona, no la entrega del bolsón. Eso genera clientelismo. Eso le sirve a algunos espacios, pero no le sirve a la ciudadanía, no le sirve a las familias. Entonces, que vengan empresas, nosotros lo celebramos, lo aplaudimos. Sí creemos que si existiese una verdadera política pública para que vengan empresas, no estaría tan direccionado. Si no, se haría, por ejemplo, un parque industrial. ¿Por qué no poner las cartas sobre la mesa,
generar un espacio de varias hectáreas en la ciudad y planificar un parque industrial como tiene Malagueño, que nos roba empresas constantemente por las ventajas comparativas de tener un parque industrial. ¿A dónde está en el master plan del gobierno que está en el poder hace ya 8, 10 años? No, si sumamos los anteriores serían 14, 16, ya se me van los números. ¿Por qué en todo ese tiempo no existió una política real para tener no una subasta dirigida, a mi entender, puedo estar equivocado, pero sino un parque industrial en donde todos los empresarios de la Argentina y del mundo que quieran poner plata en la calera, lo puedan hacer y las reglas de juego estén claras? Eso es promover la actividad empresaria en la ciudad. Ahí sí se justificaría la venta de lotes. Ahí sí se justificaría. Porque si no parece que cada empresario que tiene que poner plata en esta ciudad tiene que pasar previamente por un filtro o por una mesa para que después vengan las ordenanzas del Consejo y se aprueben. Digo, ¿tendrán la misma facilidad todos los empresarios que quieran venir a invertir en la ciudad de La Calera a generar trabajo? ¿O necesariamente hay que tener un exfuncionario en el directorio? Son preguntas y son dudas que no quería dejar de poner sobre la mesa, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, concejal. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Doctor. Bueno, ustedes saben que cuando votamos la ordenanza que daba potestad al municipio de disponer de tierras, fue por unanimidad, pero yo nunca pensé que podría ser ahí al lado del cementerio. Si bien ahora parece que esta empresa no viene, tengo dudas, no sospecho, dudas, porque yo no soy quien me sospecha de nadie, de que sí, de que realmente se use ese predio para poner una industria sucia. Como lo dije anteriormente en la sesión de comisión, no estoy de acuerdo con que sea una industria sucia, como es una cementera, que después queda un hierro arrasada. En medicina, cuando tenemos un paciente y hay dudas, por ejemplo una apendicitis, siempre el médico trata de equivocarse a favor del paciente. A favor del paciente quiere decir, tengo dudas, una apendicitis puede llevar una epidemitis, una muerte, le voy a pedir radiografía, le voy a pedir ecografía, le voy a dar análisis, y quizá lo que pedí de más, pero quizá en ese punto, esa sospecha o esa duda de que esa enfermedad podía ser la enfermedad grave, es y salvamos al paciente. En este caso, mi voto no va a ser positivo en esta ordenanza, en otras dos sí, porque yo creo que hay una pequeña duda de que ahí vaya esta empresa sucia y fui siempre opositor a ello. Si decimos que dijimos en la campaña política para ser intendente, yo siempre propuse o propendía una ciudad que respetara términos ecológicos, que sea sustentable en su ambiente. Creo que una empresa de esta característica en ese lugar no va con lo que yo le propuse al pueblo y como representante del pueblo compartiré estas necesidades. Nada. Seguimos, señor presidente, con las contradicciones. No voy a decir de algunos concejales, pero sí contradicciones. Que sí está bien el hormigón para un barrio, pero sí está mal que llegue tarde. Puede ser culpa de la hormigonera que lo manda o del que tenía el hormigón. Supuestamente estoy hablando de todas suposiciones que hizo el concejal. Dudas, siempre mando de sospecha, después dice que está muy bueno, que estaría bueno que vuelvan algunas empresas o que vengan empresas o que se haga un polo industrial. Y se contradice, señor presidente, porque dice cosas que no son. Si él cree o sospecha que acá hay algo raro, y que denuncie. Mire, a veces lo voy a decir, vaya a denunciar a la justicia. Si tiene comprobante, si tiene papeles, si mete a funcionarios anteriores, si tiene algo que ver y denuncie, va a la justicia. La justicia después va a determinar, porque nosotros como concejales no vamos a determinar lo que dice la justicia. Si eso es comprobable o no. Mientras tanto son falacias.
de sospecha ante toda la sociedad. No sé si por qué cámara. La verdad, a mí no me gusta actuar. La verdad, nosotros nos gusta realizar obras. Y lo que estamos midiendo es hormigón de la Universidad de Andrés. ¿Para qué cree que es el hormigón? A ver, ¿para qué un hormigón? Estos son más que son sencillos. Y no le preguntamos al secretario de Obras Públicas, ¿para qué o qué? O no es así. O no realizamos cordones. O, y que empieza Simón Bolívar. Muchos lugares de la esquina no tenían su cordón monetario. El diputado que hacía la esquina. ¿Dónde está? Manches. Ay, bueno, lo repetí en mi campo, lo repetí por ahí. No sé, yo no voy a ver el sitio, por ahí, unos sitios que tienen una copia y otro. Pero sí voy a hablar de lo de la realidad. La realidad es mundial. La realidad no solamente en Argentina, no solamente en Italia, pero no es una isla. Y nosotros seguimos gobernando en un lugar donde seguimos pagando los sueldos, los secretarios. Donde hay municipalidades que no pueden llegar para ir caminando. Nosotros lo hemos logrado. Quiere decir que es una buena gestión. Y cuando nombran al intendente, a uno país, es un intendente que se ha puesto el saco, se ha puesto los pantalones, en una época de pandemia. Y no lo hemos vivido nunca, creo yo. Porque aquí los doctores, capaz que me puedan decir, no, se está equivocando, concejal. No lo hemos vivido. La gente no puede salir a trabajar. Yo no entiendo que creen manto de sospecha, y si vos tenés un manto de sospecha, lleve los papelitos que tenga, vaya y denuncie, y después venga y diga lo que tenga que decir. Pero no sospecha, pero las sospechas son sospechas. Queden eso, es sospecha. Si le decimos eso a la gente, ¿sabe lo bueno de esto? ¿Sabe lo bueno de esto, señor presidente? Que nosotros realizamos obras. Y un concejal nos dio, a ver, no la aval, sino lo que dije el otro día yo. Somos una de las únicas ciudades que sigue haciendo obras. No hemos parado absolutamente nunca y te puedo traer. La próxima vez quiere que traiga y nos vamos 2 o 3 horas, como le gusta al concejal. Puedo traer todas las obras que hicimos de acá 1 año y medio, en pandemia. En pandemia. Entonces, si existen todas estas rarezas, estas cosas que dicen, que envuelven a todo el mundo y le hacen pensar cosas que no son, y en realidad todo lo que nosotros hacemos se ve en el gestión que hemos hecho anteriormente. Se ve en este año y medio que ha gobernado el señor intendente. Y si nosotros lo hacemos, ¿cómo puedo explicarlo? Hay veces que a uno ni siquiera me enojo, lo tomo como otra virtud de esas personas. De fijarse que nosotros esto lo hacemos con una gran transparencia. La rareza de una subasta. Participa que quiere participar como empresa, che. ¿Dónde está la rareza? A ver, entonces vamos a poner en manto de sospecha todas las subastas que hagan en todos lados, porque hay un montón de municipios que hacen lo mismo. Digo yo, ¿no? Y siendo peronista, no siendo peronista, lo hacen lo mismo. Entonces no busquemos algo donde no lo hay. Gracias, señor presidente. Gracias, Eduardo. Tenía la palabra que se le la doctora Natalia. No, claro que Silvina, perdón. Vos, Silvina, ¿puedes que se la palabra de Eduardo? Porque levantaron los 2 puntos de la mano. Pero vos querés hablar. Sí, pero seguimos. Bueno, yo no le voy a decir. ¿no? Bueno, por ahora. No, quería solamente decir, presidente, que analizando la subasta, no entiendo la postura del concejal cuando implica solamente en esta subasta una sola empresa. La transparencia de esto se muestra cuando se puede ofertar y aparecer el mejor oferente, que de hecho le estamos esperando al concejal Medalla que lo traiga porque ya hace un mes que estamos con este proyecto. Nada, que la plataforma que se utiliza es la del Banco de Córdoba, que queda absolutamente en transparencia, y lógicamente que en esto de que la empresa se va a localizar cerca de donde tenemos el hormigón, y si yo sí tengo para vivir una cuadra del hospital, sería lo más lógico. Nada más, presidente. La señora Silvina Pedido y se fue para mal de...
pero deseo la palabra al concejal Mealla. No iba a hablar, pero bueno, está bueno que la concejal interior me haya nombrado. En su momento, ya lo nombré concejal Ramaldi, la ordenanza anterior no se aprobó. Y no se aprobó por algo. También tomo la palabra del concejal Ramaldi cuando dice que esta es superadora. Y yo no entiendo por qué me hicieron esto al principio. Y le voy a contestar al concejal Gastaldi. El problema es que yo iba a traer a empresas que iban a pagar con obras de la misma forma del primer proyecto anterior. Y lo iban a pagar mejor. El tema es que ahora es plata. Y no todas las empresas tienen posibilidad de tener plata. Y por eso mismo voy a fundamentar mi voto positivo a esta ordenanza. Porque yo soy un concejal que quiere el desarrollo y no critica cada vez que hay un desarrollo. Porque veo concejales que critican porque viene un loteo, porque viene una fábrica, porque viene esto. Al final, ¿en qué estamos? Si queremos lo mejor para la ciudad de Calera, queremos empresas que colaboren, que generen fuentes de trabajo, que generen más ingresos al municipio. Yo cuando hay cosas malas te voy a decir. Y el anterior, no solamente lo dijo la oposición, sino que lo dijeron dos concejales del oficialismo. Esta ordenanza me parece perfecto. Porque ahora va a haber posibilidad de otra empresa poder sumarse. Y ojalá se puedan sumar. Seguramente no va a haber, porque no hay muchas empresas que hoy tengan líquido para poner 19 millones de pesos. Va a ser difícil. Y seguramente el concejal Ramaldi va a decir, che, lo sacó Terralón porque va a ser el único que va a aportar con cheque y después con el mismo cheque le van a comprar hormigón. O sea, es lo mismo. Pero bienvenido sea esta empresa porque va a generar fuentes de trabajo. Y espero que en la reglamentación, el Ejecutivo le exija a la empresa que el 70% sean empleados, que es lo que nosotros planteamos acá, que sean acá de la ciudad de Calera. Veo que ahora le pusieron plazo, son 12 meses, está buenísimo, porque como máximo lo va a pagar en 12 meses, que son 12 cheques. ¿Cómo lo pagará? Cemento, hormigón, va a ser difícil controlar, puedo presentar pedido de informe. ¿Cómo hace para controlar el hormigón? No hay forma. Yo sí estuve trabajando con concejal Gastaldi para traer a la empresa. La voy a traer. Y por eso ahora lo voy a apoyar. Porque a mí me encantan las empresas. Público-privado, lo que más tienen que hacer la Municipalidad de Calera, con toda la tierra que tienen, que hemos aprobado una ordenanza para enajenar, para que el Ejecutivo pueda utilizar esa tierra para generar y traer empresas. Yo lo proceso, le voy a seguir apoyando. Y espero que cuando traigamos empresas nuevas, que se debe presentar intendente, porque no es un negocio ni se lo presenta intendente, y que generen otros convenios y cosas mejores. Cuando hay cosas malas, yo les voy a plantear. Cuando hay cosas buenas, o no hay para mi sospecha, yo les voy a acompañar. No, presidente. Le cedo la palabra, después la traemos. Bueno, en relación a algunas cosas que se dijeron, quería aclarar que la obra que se está haciendo de Corredor Cuneta en Cuesta Colorada no fue a cambio de la aprobación de un loteo de 500 terrenos, sino de una prefactibilidad, porque nosotros no damos la aprobación la da Ambiente de la provincia, que más allá de que Ambiente apruebe o no este loteo, nosotros ya tenemos el hormigón para el cordón Cuneta porque se pidió más allá de que fuera aprobado o no por Ambiente, solo por dar la prefactibilidad, que es una documentación necesaria para hacer el trámite posterior. Y es importante remarcar esto para la gente que no lo sabe, y es importante explicarlo. Nosotros no aprobamos un loteo, dimos una prefactibilidad que no es lo mismo. Gracias a esa prefactibilidad, que puede que no esté aprobada por Ambiente, si Ambiente así lo ve conveniente, hoy se están iniciando las obras de cordón Cuneta de Cuesta Colorada, gracias a, no a todos los concejales, porque
no todo lo han aprobado, sino que ha sido una obra aprobada por el oficialismo y el concejal Meaya, si no me equivoco. Entonces, queremos el progreso de la ciudad de La Calera, pero no votamos el progreso de la ciudad de La Calera. Eso por un lado. Por otro lado, bien dijo el concejal que hace un mes que estamos trabajando con este proyecto de ordenanza. Se había hablado del 70% del cupo para empleados de Calera, de la ciudad. Se había hablado también de que sea solamente con fines industriales. Nosotros ofrecimos todos esos cambios para la ordenanza anterior. Se había hablado de plazos, también ofrecimos incorporarlas y así nos solicitaban para acompañar el proyecto. Bueno, finalmente el proyecto nosotros hemos tenido, el Ejecutivo ha tenido y nosotros le acompañamos la capacidad de mejorar ese proyecto como nos lo pedía la oposición, porque estamos escuchando, porque ha sido tenida en cuenta la palabra de la oposición y las sugerencias, y se hace ahora a través de la subasta pública. Tampoco parece ser suficiente una subasta pública porque ya estamos pensando en que está predirigida, siendo que hace un mes se viene trabajando, a los concejales. Los concejales tuvieron la oportunidad de, ya que quieren hacer de Calera un polo industrial y que van tanto al pasado, bueno, ahora tenemos el presente, que es el momento donde podemos actuar y mejorar las cosas mal hechas a los ojos de ellos, y probablemente, bueno, tendríamos que tomar esta oportunidad o para buscar industrias limpias o para buscar otra industria que cierre más que correcto. Es más, viene hace un mes justamente este proyecto es trabajado porque fue dejado en comisión esperando otras propuestas que se habían ofrecido. Ofrecimos todos los cambios necesarios para ese proyecto. Bueno, viendo que no alcanzaba, se trae un proyecto superador que tampoco vamos a acompañar. O sea, queremos obras para la ciudad, pero no aprobamos los proyectos que traen obra a la ciudad. Queremos industrias en nuestra ciudad, pero tampoco acompañamos los proyectos que traen industrias a nuestra ciudad. Entonces, bueno, nosotros sí queremos obras y por eso acompañamos estos proyectos. Sí queremos industrias y fuentes de trabajo para nuestros vecinos, por eso vamos a acompañar este proyecto. Y hay una última cosa que quisiera decir. Hay gente que le está pasando realmente muy mal, que ha perdido su trabajo o que no puede trabajar, y decir que un Estado que está presente llevando alimentos y medicamentos a la gente es clientelismo político me parece irrespetuoso para todos los vecinos que tan mal le están pasando. Y más aún que eso se ha dicho de parte de concejales que han admitido acá o que han dicho también que ellos también entregan bolsones a la gente que lo necesita. Entonces, ¿con qué varas medimos el clientelismo político? ¿Es clientelismo político cuando lo hace el Estado, que se tiene que ocupar de las necesidades de la gente, y no cuando lo hace un partido político? Muchas gracias, señor presidente. ¿Por dónde empezar, señor presidente? Algunos detalles nomás. En realidad, la intervención mía es para solicitar una moción hacia el final, pero antes, ya que han hecho alusión a mi persona en algunas de las alusiones previas, me hago unas preguntas. Hablan de que escuchan. ¿Qué escuchan? Si el miércoles pasado, hace 2 días, los 8 proyectos que presentamos en nuestro espacio, algunos en coautoría con el resto de los opositores, fueron directamente cajoneados y dejados en comisión, algunos ya llevan meses ahí. Y uno diría,
quedaron en comisión porque se debatió, se argumentó, se dieron los motivos de por qué no se acompañaban. No, directamente se levantó la mano y el concejal Iriarte solicitó que del proyecto 4 al 11, 12, no sé cuántos eran, al 11, directamente queden en comisión. Ese es el argumento, o quizás el argumento anterior que ya planteó la concejal Silvina Rainieri de que el Ejecutivo no tiene tiempo de responder pedidos de informe, sino que es un instrumento legal, y siendo de que muchos de esos pedidos de informe, si bien la mayoría no se aprueban, los que fueron aprobados tampoco han sido respondidos a la fecha. Recién escuchaba a un concejal hablando de que el intendente Facundo Rufail trabaje, y me parece perfecto, para eso es intendente, ¿no? Que hace obras, me parece perfecto, para eso es intendente, el Ejecutivo ejecuta. Quizás dentro de ese tiempo laboral de él no tiene, o no dispone de tiempo o de recursos, o ninguno de los 80 funcionarios puede tomarse un tiempo a responder los 17 pedidos de informe que en algunos casos hace un año duermen en el escritorio del intendente Facundo Rufail. Cuando el artículo 14 de la ley 8102 manda que lo tiene que responder en el tiempo que establece este Consejo Deliberante. Sin embargo, parece que entre su tiempo laboral eso no está. Es fácil pagar sueldos cuando los sueldos están por debajo de la línea de la pobreza. Y perdón, señor presidente, que me sale un poquito del tema, yo no lo traje a colación a esto. Pero es fácil pagar sueldos cuando los sueldos de nuestros empleados municipales están por debajo de la línea de la pobreza. 24.400 pesos para no ser indigente. Y tenemos empleados municipales que cobran menos que eso. Ni hablar de los becados, ¿no? Pero los funcionarios públicos sí cobran más que eso. Así es sencillo pagar los sueldos y llegar a fin de mes. A costa del hambre de los propios empleados. Y tuvieron la posibilidad de votar para que en vez de un escaso 20%, que se lo iba a comer la inflación en 6 meses, como lo dijimos, fueran a un 40%, para que no cubran de un supuesto incremento. Cuando no era incremento, los engañaron a los empleados municipales. Era simplemente que no pierdan contra la inflación, y sin embargo van a perder contra la inflación. Pero bueno, solo estoy respondiendo a algunos temas que se pusieron sobre la mesa, señor presidente. Comentar que, en referencia a este proyecto, nosotros como oposición, a diferencia de lo que hace el oficialismo, sí acompañamos proyectos. Hoy se están trabajando 3 proyectos. De 3, nosotros estamos acompañando 2. Ojalá tuviésemos nosotros esa proporción cuando presentamos proyectos. Ojalá. Está bien, lo pueden hacer porque son mayoría. No lo discuto, pero bueno, lo pongo sobre la mesa, que la gente lo sepa. Eso es una realidad. Se presentaron 8, no se aprobó ninguno, 0%. El Ejecutivo presentó 3, nosotros estamos acompañando 2. Uno de esos proyectos, que es el número 2, señor presidente, genera un marco para crear una ciudad productiva y de conocimiento. Está perfecto. Se genera ese proyecto que tiene varias hojas que nosotros acompañamos, que incluso también lo tuvimos en plataforma en el momento de las elecciones, y que celebro que lo saquen, creo que tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca. Eso es generar o establecer reglas claras de juego para que todos aquellos que se dedican a la economía del conocimiento puedan acercarse a Calera y y Martín. Igual hay algunos detalles que ya en su momento lo vamos a charlar cuando llegue su tiempo, también referidos a los funcionarios. Pero esto es crear un marco. El proyecto número 3 que nos estamos acompañando, yo simplemente puse algunas dudas que tenía. Quizá el tiempo no me da la razón y bienvenido sea. Cuando uno se equivoca, de ahí aprende. Estamos acá también para aprender. Pero de lo que hemos trabajado en nuestro bloque, concluimos eso. Pero que quede claro, hemos apoyado 2 de 3 proyectos. No estamos en contra del progreso, no estamos en contra del desarrollo y demás. Y tampoco vale jugar con las palabras. Tampoco vale jugar con las palabras. No es que el oficialismo votó
para que haya cordón cuneta en Cuesta Colorada. Los casi 20 millones de pesos, no me acuerdo el número ahora, me puedo tener equivocando. 12 millones. 12 millones eran en su momento, de la mal llamada plusvalía, que han inventado un término que está mal aplicado, pero que se le pide al privado por la preaprobación, que después provincia va a aprobar, porque la historia dice que siempre se ha aprobado. Estoy hablando del lote el proyecto se aprobó a fin del año pasado de 500 casas. La historia dice que siempre provincia les ha aprobado los proyectos de barrios cerrados. Entonces es casi apostar el número ganador. Esa preaprobación, lo que se aprobó ahí, y a lo cual nosotros nos abstuvimos, fue a ese proyecto. La plusvalía era el cordón cuneta para Cuesta Colorada. Ahí es cuando uno puede ver cuáles son las prioridades de la municipalidad. Porque sin un presupuesto de 1.000 millones de pesos anuales de este año, y en 10 años que vienen proponiendo cordón cuneta y asfalto, elección tras elección, y engañando a los ciudadanos de Cuesta Colorada, como a muchos otros, no han podido destinar ese dinero y han tenido que esperar a que venga un proyecto para pedirse una plusvalía. Ahí están las prioridades del gobierno, que son las mismas del anterior intendente, porque Cuesta Colorada sigue abandonado. Como Villa El Diquecito, como el reclamo a la concesionaria de la Ruta 55 para los accesos a los barrios que están dentro de nuestro ejido, como tantos vecinos que quieren participar acá y no se les permite, incluso los medios de comunicación. Entonces, de a poco uno puede ver acá cuáles son las prioridades del gobierno. Y no creo que sean los vecinos. Cuando yo hablé de clientelismo, conocen muy bien la definición de clientelismo, no nos vamos a poner a debatir acá. La gente sabe muy bien quién es el clientelismo político. Lo sabe muy bien. Entonces, quieren que nos pongamos con el tema, no hay ningún problema, lo dialogamos. Pero yo digo que no les conviene. No les conviene. Señor presidente, perdón que me tomé la licencia de responder algunas cuestiones, pero la había puesto sobre la mesa. Yo quiero hacer una moción, si es que el tema ya ha finalizado, si no la puedo hacer después, pero aprovecho ya para dejarla, que tiene que ver con el ingreso de vecinos para que puedan venir al trabajo de comisión. Nosotros como concejales podemos traer vecinos al trabajo. Perdón, concejal, ¿tiene que ver con el tema que estamos tratando en este momento, no? Como dije recién, señor presidente, si el tema no se ha finalizado, porque por ahí puedo continuar yo que tengo la palabra, porque ya es la segunda vez que me interrumpo con el concejal Ranieri. Vamos a hacer la moción, por favor, para que se dirija Bueno, al tema. hago la moción entonces. Ya enviamos vía mail hace un tiempo, incluso uno hace un mes y medio, para que ingresen 2 vecinos para el trabajo. No hace el tema de... Tercera vez que me interrumpe, el señor presidente. Concejal, Me interrumpió 3 veces la concejal Ranieri y usted. Me gustaría terminar porque tengo la palabra. Sí, yo le tengo que hacer la aclaración por el cual tengo la facultad para hacérsela. Si usted tiene una moción respecto a este tema, lo puede hacer. Para eso tiene que usar la palabra. Después puede mocionar lo que quiera. Pero sobre este tema, ¿tiene algo más para aportar? Señor presidente, la historia en este Consejo Deliberante me demuestra que al momento que yo quiero realizar una moción, usted da por finalizada la sesión, lo ha hecho también en comisión, me interrumpe como lo viene haciendo ahora y no me permite mocionar. Entonces no me queda otra opción que cuando tengo uso de la palabra, hacer la moción. Si usted me asegura que yo voy a poder hacer la moción sin interrupciones cuando finalice este tema, por supuesto que lo puedo hacer, señor presidente, me parece lo más lógico. Ya tenemos hecho la moción para el pedido de los vecinos, de ingreso de vecinos. ¿Tiene algo más para aportar? No, señor presidente, eso muchas gracias. Presidente, voy a decir algo concreto y capaz que algo bueno. Voy a agradecer a algunos opositores que voten este proyecto. No solamente este proyecto le da un beneficio a la ciudad. Tenemos algunos barrios donde nos hace falta que haya pavimento, por todo lo que conlleva tener calle de tierra, ¿cierto? Otra,
habla que hay lugares que están abandonados. Yo no lo entiendo. Si van ahora a un barrio y es cordón cuneta, y más que seguro vamos a hacer el asfalto, estoy más que seguro. Entonces no hay forma que este concejal acompañe proyectos superadores, porque le hemos puesto en comisión, lo hemos dejado en comisión, lo hemos debatido en comisión, hemos esperado propuestas superadoras, no han llegado, las propuestas las hemos puesto nosotros. Siempre cuando hacemos un proyecto, evalúan el proyecto de nosotros o quieren agregar artículos en los proyectos que presentamos nosotros, el oficialismo, de los cuales yo veo que son solo pedidos de informe nomás, no son proyectos. No veo proyectos de esta magnitud. Entonces, hay veces que cuestionar por cuestionar no es legítimo. Hacer oposición por oposición tampoco es legítimo. Yo creo que esta cantidad de hormigón va a quedar demostrado en la ciudad de la Calera. El concejal que no lo haya votado, o el bloque que no lo haya votado, y así como él le sabe decir a las cámaras o a la ciudad, nosotros también lo podemos salir a decir tranquilamente que no lo votó y que no apostó por ese barrio donde iba el pavimento o el hormigón. Pero no lo hacemos. No lo hacemos. Porque nosotros, yo no veo que cualquiera de mis compañeros concejales salgamos a decirlo. ¿Qué? A ver, lo pongo como legítimo. Es bueno hacer un videíto y salir a decir las cosas. Después nosotros no lo hacemos, tenemos para decir millones de cosas, millones de proyectos. Hacemos de todo, pero nosotros no sabemos con eso. No es nuestro... A ver, ni siquiera ni nuestro juego político. Disculpe que casi me trabo, porque lo quería decir de otra forma y creo que no me sale. Pero no es nuestro juego político. No es nuestra forma de actuar. Y estoy hablando sobre el proyecto y me puedo salir de afuera y decir un montón de cosas más. Pero no conlleva el tema. Si estamos trayendo una empresa, una fábrica, que tanto nos decían, y la traemos en los lugares donde tenemos, que son terrenos municipales. A ver, no habla de los lotes anteriores, de los cuales tampoco nombra que no solamente lo hemos votado por eso. Va a tener un puente Cantesur. Algunos vecinos que habían usurpado van a tener su legitimidad con su escritura. Hay cosas que no decimos, entonces las digamos. Y el criterio político a mí se enoja. Porque no todos somos iguales en la política. Y eso está bien dicho. No todos somos iguales. Si usted llama, me había sacado la palabra de la boca mi compañera Silvina. El kirchnerismo político. Comedores, merenderos que hay en estos momentos y que ayudan varios de los concejales que están sentados acá y seguro muchísimos de los que están presentes también, donde ni siquiera hay para echarle el guiso a la carne. Y este es el terrorismo político que yo gaste de mi sueldo, porque lo voy a decir, a veces que ni siquiera yo lo digo porque no, ni siquiera me interesa, porque eso yo lo hago de corazón. Y a ver, y bien saben todas las personas que me conocen que no hay un solo comedor, no hay un solo merendero que se ha hecho. Pero lo digo porque hay veces que hay palabras que me enojan, el clientelismo político. Clientelismo político porque el intendente y parte del ejecutivo le lleva a la gente con COVID los remedios, porque sabemos, a mí me pegó el COVID, y yo creía que me iba a hacer leve porque soy una persona fuerte, porque voy al gimnasio, porque hago deportes, porque hago rugby, fútbol, y me pegó mal. Me pegó mal a mí, mi señora y a mi familia. Entonces, sé de lo que estoy hablando, y me pegó bastante mal, fiebre casi 5 días. Entonces, ¿qué le queda? Porque por lo menos uno puede sobrevivir 10, 15 días encerrado. Puede sobrevivir, no comiendo con todos los lujos que pueden tener otras
14 días encerrados, que tampoco pueden salir porque esa gente también cuando le dices que se tiene que aislar, se aísla, porque no quieren contagiar ni al vecino, ni al pariente, porque saben que existe caso de mortalidad. Se muere la gente. Como se me murió un tío a mí en Jujuy, como se le murió un tío a mi señora. Y lo sabemos muy bien, ni siquiera lo podía ver mi tío. Pero tiene que quemar. Entonces, si hablamos de sensibilidad, hablemos todo. El llevarle el remedio, y no solamente un bolsón con fideo, arroz, va con carne. Es algo de este municipio, porque siento que hablan de millones de pesos, de cuánto saben que la recaudación ha bajado hasta más del 70%. ¿Quién quiere pagar los impuestos en este momento? No ven la realidad en la calle. Algunos concejales me parece que no salen a caminar. ¿Quién en estos momentos dice, yo prefiero pagar los impuestos y no comer en mi casa? Eso lo van a escuchar en todos lados. Y esta gestión, y si quieren llamarlo que clientelismo político, llámenlo como quieran, vamos a ir llevando el bolsón seco y el bolsón fresco, y los remedios, por lo menos un tafirol, un paracetamol, los antibióticos que le hace falta a la gente. Porque en eso estamos, en eso nos abocamos, no en estas cosas, Y los llamo, yo creo que la solidaridad de cada uno de ustedes. Hay veces que nos tratarán hasta de negro de mierda, que hasta eso es discriminatorio, para nosotros. Yo soy un negro peronista, pero yo morí siendo peronista. Pero sí voy a ayudar a la gente, sí voy a hacer las ollas populares que hago, porque yo ya me contagié y ojalá que me toque vacunar, y voy a ir a los lugares, y voy a seguir yendo a los lugares donde la gente necesita. Por eso también acá, ya que nos peleamos, hablamos de cosas que no son, por lo menos alguna vez en la vida, hagan un aporte ante la sociedad, ante la gente humilde, que es la que más está sufriendo. Que les agradezco a todos mis compañeros, millonarios, de lo que vamos a empezar a hacer ahora, que lo he hecho el año pasado, que son ollas populares, que no se les descansa, porque hoy le da a 200 familias y después se suman 400 un día, porque no hay. Porque hay que recorrer la calle, hay que caminar, hay que ver a la gente cómo se le cae la lágrima porque no hay trabajo. Pero nosotros seguimos manteniendo el trabajo, pagando nuestro sueldo. Bajos, no bajos, lo seguimos pagando. Alto, no alto, lo seguimos pagando. ¿Por qué? Porque llevamos bien las cosas. Acá no hay nada escondido. Y le agradezco a la Secretaria de Economía y Finanzas y nivel de municipalidad que nos llevamos en una época de pandemia. Gracias, señor consejero. Gracias. Presidente, disculpe. Avanzamos con la votación. La última discusión. Yo, si ahí se ve en ese terreno, evidentemente va a ser aprobado la ordenanza. Si realmente no viene una cementera, le voy a pedir disculpas públicas y a cada uno de los concejales. Pero si viene una cementera, esos concejales que voten a favor de eso, sin un estudio del ruido, de la polución ambiental, del tráfico de camión, al lado de un cementerio, van a tener que explicarle a los vecinos que han hecho ese tipo de que posiblemente podría radicarse en otro sitio, no al lado de un cementerio. Pero si realmente no viene el cementerio y eso, voy a pedir disculpas, por supuesto. Nada más en eso. Damos votación entonces por la moción. Voy a hacer una aclaración para que no haya confusiones. Para el producto 1 y 2, contando con el acompañamiento y cada una de las palabras de cada uno de los concejales. Para el producto 1 y 2, por afirmativo. En cuestión el producto número 3, por afirmativo. Negativo. Concejales, voy a simplemente referirme en esta cuestión a la moción concejal. El ingreso de los vecinos a las comisiones se pone en consideración en cada una de las comisiones, se vota ahí, ustedes lo definen cuerpo en cuestión, por lo tanto no hay problema con la moción.
derecho, pero sí está claro que eso se define y lo define el cuerpo en las comisiones. Por lo tanto, está claro el tema, por finalizada la sesión, y invito a la consejera de bandera, la concejal. Finalmente, como había predicho, no me dejó hablar, no hizo la moción. Que quede también asentado en acta, señor presidente. Se puede elevar una moción durante la sesión. Que quede en acta, por favor, secretaria, que no se me permite, no se me dio la palabra y tampoco se llamó a votación la moción que yo propuse. Muy bueno, gracias. ¿No? Quien quiera. ¿Cómo llaman el nombre de ellos? No, lo hace para levantar la bandera y no lo hace para arriba, Manuel. Por favor. Pero usted como presidente tiene que ver, como lo hace Lo el invito. Señor concejal, depende de la presidencia. Por favor. ¿Cómo, señor presidente? Quizá no son nuestros nombres. Gracias, concejal. Eso. Un buen fin de semana. Doctor, Muy bien. doctor, Mealla y Gambal.